Invierno de 1875. En el gélido frío de la frontera americana, Sarah Mitchell avanza con dificultad por la nieve que le llega hasta las rodillas, encorvada por el viento huracanado. Expulsada de su asentamiento por llevar el estigma de una mujer soltera embarazada, se enfrenta a una muerte segura en la despiadada naturaleza salvaje. Pero el destino tiene otros planes. Cuando Noble Hawk, un respetado líder comanche, descubre su cuerpo casi congelado al borde de sus terrenos de caza, toma una decisión que cambiará para siempre el destino de ambos. A pesar de las objeciones de su pueblo y de la amenaza de la violencia de los colonos, la lleva a su campamento de invierno y le ofrece refugio cuando nadie más lo hace. A medida que se acerca el momento de Sarah, su inesperada conexión se convierte en algo que ninguno de los dos se atrevía a imaginar. Pero, ¿puede el amor salvar el abismo que separa sus mundos? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 meses antes, Sarah Mitchell estaba sentada en la modesta cabaña de su familia a las afueras de Fort Blessing, pasando los dedos por la gastada encuadernación de cuero de la Biblia de su abuela. Las flores prensadas, rosas de la pradera y pinceladas indias marcaban los pasajes que habían guiado a generaciones de mujeres Mitchell a través de sus horas más oscuras. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas frotadas con sal, proyectando largas sombras sobre el suelo toscamente tallado, mientras Sarah abría el libro en el libro de los Salmos, y la letra arañada de su abuela en los márgenes le ofrecía el consuelo que tanto necesitaba. «¿Sarah?». La voz de su madre, teñida de preocupación, llegó desde la cocina. «El agua está lista para tu té contra las náuseas matutinas». La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre aún plano, oculto bajo los pliegues de su vestido de algodón. Solo ella sabía la verdad, por ahora. Pero pronto su secreto sería imposible de ocultar y todo cambiaría. «Ya voy, madre». Cerró la Biblia y se colocó un mechón suelto de cabello castaño detrás de la oreja. Las desgastadas tablas del suelo crujieron bajo sus pies mientras se dirigía a la cocina, donde su madre, Elizabeth, estaba removiendo unas hierbas en una taza humeante. Los ojos de Elizabeth, del mismo color marrón oscuro que los de Sarah, estudiaron el rostro de su hija. «Estás pálida otra vez esta mañana». Le puso la mano en la frente. «No tienes fiebre, gracias a Dios, pero llevas semanas enferma». Sarah aceptó la taza con manos temblorosas, mientras el aroma picante del jengibre y la menta se elevaba con el vapor. La preocupación de su madre era un arma de doble filo, reconfortante y aterradora a la vez. Elizabeth Mitchell había criado a 5 hijos en este pueblo fronterizo, reconocería los síntomas enseguida. «Madre», comenzó Sarah con un hilo de voz apenas audible, «tengo que decirte algo». Pero antes de que pudiera continuar, unos golpes secos en la puerta las hicieron sobresaltar a ambas. La voz autoritaria del pastor William atravesó las tablas de madera. «¿Elizabeth? ¿Sarah? Un momento, por favor». El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho. El pastor William había sido un pilar de la comunidad desde su fundación, pero últimamente sus sermones se habían vuelto duros, centrados en el pecado y el castigo en lugar de en la misericordia. El domingo anterior había condenado a Mary Watson, una joven viuda que había empezado a trabajar en el salón, llamándola Jezabel, delante de toda la congregación. Elizabeth se alisó el delantal y se dispuso a abrir la puerta. «Sarah, trae otra taza para el pastor». «No hace falta, Elizabeth», dijo el pastor William al entrar, llenando la puerta con su alta figura. Sus ojos oscuros se fijaron en Sarah con una intensidad que le hizo sentir un escalofrío. «Vengo por un asunto muy grave.
Hay rumores circulando sobre tu hija. Sara apretó los dedos alrededor de la taza. ¿Cómo podía saberlo? No sé, lo había contado a nadie, ni siquiera... He oído rumores sobre reuniones con ese chico, Peterson, junto al arroyo. La voz del pastor rezumaba acusación. Reuniones sin chaperón, Thomas Peterson. Solo oír ese nombre hizo que Sara se sonrojara. Él le había prometido casarse con ella. Le había jurado amor eterno bajo las estrellas de verano. Pero 3 semanas antes se había marchado en una caravana con destino a California, llevándose consigo su corazón y mucho más. El rostro de Elizabeth se endureció. Mi Sara es una buena chica, pastor. Ella no haría... Madre, la interrumpió Sara dejando la taza sobre la mesa. Se acabaron los secretos. Respiró hondo, enderezó los hombros y se enfrentó a ambos. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elizabeth se hundió en una silla de la cocina con el rostro ceniciento. La expresión del pastor William pasó de la conmoción a algo más oscuro, más justo. Así que los rumores son ciertos. Sacó una pequeña libreta negra del bolsillo de su abrigo. Los pecados de la carne nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Habrá que informar inmediatamente al Consejo Municipal. ¿Al Consejo? Elizabeth recuperó la voz. Seguro que se trata de un asunto privado de la familia. ¿Privado? La risa del pastor William no tenía nada de cálida. Nada es privado cuando amenaza la moral de nuestra comunidad. Hemos trabajado muy duro para construir aquí un asentamiento piadoso. Una manzana podrida puede echar a perder todo el barril. Sara lo observaba mientras tomaba notas en su pequeño cuaderno. Cada trazo de su lápiz era otro clavo en el ataúd de su futuro. Pensó en las flores prensadas en la Biblia de su abuela, en todas las mujeres que habían enfrentado pruebas antes que ella. Sospechaba que ninguna había enfrentado la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. «¿Entiendes?», continuó. El pastor William, su voz suavizándose hasta alcanzar un tono casi amable, pero con un matiz más cortante que su ira anterior, que habrá consecuencias. Los jóvenes de Fort Blessing deben comprender que tales indiscreciones no pueden tolerarse. Elizabeth se puso de pie de un tirón, haciendo que la silla rozara el suelo. «Es mi hija, pastor. Sean cuales sean las consecuencias, las afrontaremos como una familia». Pero Sara pudo verlo en los ojos del pastor. Esto ya era más importante que la familia. Al darse la vuelta para marcharse, se detuvo en la puerta. «Mañana por la tarde se convocará una reunión del consejo. Les sugiero que recen por orientación antes de entonces». Su mirada se posó en Sara. Algunos pecados requieren algo más que un simple arrepentimiento para ser perdonados. Después de que se marchara, Sara y su madre se quedaron en silencio mientras la luz de la mañana seguía entrando por las ventanas, ahora más dura que acogedora. Elizabeth finalmente se volvió hacia su hija con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Oh, mi niña», susurró abrazando a Sara. «Mi preciosa y tonta niña, ¿qué vamos a hacer?» Sara enterró la cara en el hombro de su madre, respirando el aroma familiar del jabón de lejía y la lavanda seca. Pensó en Thomas, en algún lugar del camino a California, sin saber de la vida que crecía dentro de ella. Pensó en la Biblia de su abuela, en todos los pasajes marcados con flores y fe. «Rezaremos», dijo Sara finalmente, aunque no estaba segura de que la oración fuera suficiente esta vez. «Rezaremos y luego afrontaremos lo que venga». Esa noche, mientras Sara yacía en su estrecha cama escuchando las voces apagadas y urgentes de sus padres en la cocina, sacó una vez más la Biblia de su abuela. Una rosa de la pradera prensada cayó en su regazo cuando abrió el libro de los Salmos con el pasaje favorito de su abuela, marcado con tinta descolorida. «El Señor es mi pastor, nada me falta».
Las palabras se le nublaron al llenarse los ojos de lágrimas, sabiendo que al día siguiente necesitaría toda la fuerza que estas antiguas palabras pudieran proporcionarle. El amanecer pintaba las colinas cubiertas de nieve con tonos lavanda y dorados, cuando Noble Hawk salió de su cabaña con una pluma de águila, símbolo de su liderazgo, sujeta en su largo cabello negro. El campamento de invierno se encontraba enclavado en un valle protegido, con 20 cabañas dispuestas en círculo, que habían servido a su pueblo durante generaciones. El humo de las hogueras matutinas se elevaba en el aire tranquilo, llevando consigo el aroma del cedro quemado. Se detuvo para estudiar el cielo, leyendo las señales que su padre le había enseñado desde niño. Antes del anochecer, caería más nieve. El invierno ya había sido duro, obligándoles a trasladar el campamento 3 veces en busca de mejores terrenos de caza. Las manadas de bisontes escaseaban, empujadas hacia el sur por la creciente presencia de colonos blancos. «Hermano», la voz de Morningstar llamó su atención. Su hermana se acercó con el rostro serio bajo la manta de lana. «Hay que encender el fuego del consejo. Hay mucho que discutir». Noble Hawk asintió, fijándose en las arrugas de preocupación alrededor de los ojos de ella. A sus 35 años, Morningstar llevaba más de una década como curandera de la tribu, siguiendo los pasos de su abuela. Su sabiduría era tan valorada como la de cualquier guerrero. Los cazadores de Spotted Wolf regresaron antes del amanecer, continuó poniéndose a su lado. Encontraron huellas frescas de caballería hacia el norte. Los casacas azules están acercando sus patrullas. «Siempre lo hacen», respondió Noble Hawk con voz grave y mesurada. «Como lobos que dan vueltas durante el hambre del invierno». Se tocó la pluma de águila que llevaba en el pelo, un gesto que se había convertido en un hábito en tiempos de dificultad. La pluma había sido el último regalo de su padre antes de morir en una batalla contra los Rangers de Texas 10 años atrás. Su presencia le recordaba tanto sus responsabilidades como las últimas palabras de su padre. «Lidera con sabiduría, no con ira». Llegaron al fogón del consejo, donde varios guerreros, ancianos, ya los esperaban. Lobo Manchado, con el rostro curtido y marcado por viejas cicatrices de batalla, se puso de pie para dar su informe. Las huellas eran recientes, de menos de 2 días. 3 grupos de jinetes moviéndose en patrulla. Están buscando algo, o a alguien. Noble Hawk lo consideró mientras se afanaba en encender el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente por la leña seca de cedro, haciendo que las chispas bailaran en el aire de la mañana. «O están localizando nuestros campamentos de invierno para cuando llegue el buen tiempo». «Hay más», añadió Morningstar en voz baja. «Nuestras reservas de comida son más escasas de lo que me gustaría. Los niños necesitan carne fresca y las mujeres embarazadas». No terminó la frase, pero Noble Hawk la entendió. Los embarazos en invierno siempre eran peligrosos y tenían 3 mujeres a punto de dar a luz. Noble Hawk se levantó del fuego y observó el campamento de su pueblo. A pesar de las penurias, allí había fuerza. Los niños jugaban entre las cabañas y sus risas resonaban en el aire fresco. Las mujeres realizaban sus tareas matutinas, curtiendo pieles con humo y preparando las comidas del día. Los guerreros limpiaban sus armas y contaban historias a los más jóvenes, transmitiéndoles las antiguas costumbres, pero se avecinaban cambios, tan inevitables como las nieves del invierno. Noble Hawk había visto lo suficiente en sus 40 inviernos como para saber que las viejas costumbres por sí solas podrían no ser suficientes para garantizar su supervivencia. Algunas bandas ya habían optado por rendirse a las reservas, cambiando la libertad por raciones del gobierno y falsas promesas. Otros luchaban hasta la muerte, prefiriendo morir como guerreros que vivir como prisioneros.
su propio camino, buscar adaptarse sin renunciar a sus costumbres esenciales, era como caminar por el filo de una navaja. «Debemos enviar cazadores al sur», decidió finalmente. «Grupos pequeños, que se muevan en silencio. 2 días de cabalgada deberían llevarles más allá de las rutas de patrulla de los soldados». Lobo Manchado asintió con aprobación, pero Estrella Matutina no había terminado. «¿Y qué hay de la propuesta de Oso Blanco?». La pregunta flotaba pesadamente en el aire. Oso Blanco, un líder de una banda vecina, había sugerido unir fuerzas, combinando su fuerza para protegerse mejor tanto de los soldados como del duro invierno. Pero Halcón Noble sabía que tal acuerdo traería sus propias complicaciones. «Un campamento más grande es más difícil de ocultar», dijo con cautela, «y más difícil de alimentar, pero más fácil de defender», replicó Lobo Manchado. «Y la banda de Oso Blanco tiene acceso a mejores terrenos de caza». Halcón Noble estaba a punto de responder cuando un joven guerrero, ciervo corredor, se apresuró hacia el fuego del consejo. «Se acercan jinetes por el este, casacas azules». El campamento estalló en una actividad controlada. Los guerreros se colocaron en posiciones defensivas, mientras que las mujeres reunían rápidamente a los niños en las cabañas. Noble Hawk agarró su rifle, un arma moderna que había aprendido a manejar tan bien como cualquier arco, y siguió a Running Deer hasta la cresta oriental. A través de su catalejo de latón, otro artículo comercial que había demostrado su utilidad, contó 6 exploradores a caballo. No se lanzaban al ataque, sino que avanzaban lentamente, registrando metódicamente el terreno. Uno llevaba lo que parecía ser un abrigo de civil. «Están siguiendo a alguien», murmuró Noble Hawk, bajando el catalejo. «No a nosotros, esta vez no». Morning Star los había seguido hasta la cresta. «Los espíritus están inquietos. Hoy», dijo en voz baja, «el cambio sopla en el viento». Noble Hawk también lo sentía, una agitación en el aire que anunciaba algo más que la llegada de la nieve. Su padre le había enseñado a confiar en esos sentimientos, a escuchar la sabiduría que provenía de más allá del mundo visible. «Sigue vigilando», le ordenó a Running Deer. «Si se vuelven hacia aquí, enciende la hoguera de señales. Yo los alejaré del campamento». Se volvió hacia su hermana. «Que los cazadores se preparen. Una vez que los soldados hayan pasado, deben partir de inmediato. Necesitamos esa carne antes de la próxima tormenta». Morning Star lo agarró del brazo. «¿Y tú, hermano? ¿Qué te dice tu corazón sobre este día?» Noble Hawk volvió a tocar la pluma de águila, sintiendo su poderosa medicina. «Que el gran espíritu está a punto de ponernos a prueba a todos». Miró al cielo encapotado, donde las nubes de tormenta se acumulaban como oscuras pieles de búfalo. «Y que antes de que termine este invierno, todos habremos cambiado». Mientras descendía por la cresta, comenzaron a caer los primeros copos de nieve. A lo lejos, el aullido de un lobo solitario resonó en el valle, un sonido que podía ser tanto una advertencia como una bienvenida. Noble Hawk había vivido lo suficiente como para saber que a veces eran lo mismo. Las paredes de madera del ayuntamiento parecían cerrarse alrededor de Sara mientras apretaba su diario de cuero contra el pecho. Había empezado a escribir en él al día siguiente de la visita del pastor William, anotando sus miedos, sus oraciones y su creciente sensación de aislamiento. Ahora, 3 semanas después, estaba sentada junto a su madre en el duro banco de madera, frente al Consejo Municipal. La sala estaba llena de caras conocidas, vecinos, amigos, gente que había conocido toda su vida, pero nunca se había sentido tan sola. Cada mirada de desaprobación, cada comentario susurrado le dolía más que el anterior. Su padre estaba sentado a su lado, con su mano callosa cubriendo la de ella, pero ni siquiera su presencia podía protegerla de lo que se avecinaba.
El pastor William estaba de pie al frente de la sala, con su cuaderno negro abierto ante él. Nos hemos reunido aquí esta noche, comenzó con voz que llegaba a todos los rincones, para abordar un asunto de grave preocupación moral. Nuestra comunidad se fundó sobre principios piadosos, construida con el sudor y el sacrificio de personas temerosas de Dios que buscaban crear un refugio de virtud en este desierto. Sara sintió que su madre se tensaba a su lado. Ambas sabían lo que iba a pasar, lo sabían desde el momento en que la condición de Sara se volvió imposible de ocultar. La pequeña protuberancia de su embarazo era ahora visible bajo su vestido, una fuente de amor y terror a la vez. Sarah Mitchell, continuó el pastor William, clavándole una mirada severa, ha traído la vergüenza no solo a su familia, sino a toda nuestra comunidad. Su condición es prueba de fornicación, un pecado que amenaza los cimientos mismos de nuestra sociedad moral. Sara apretó los dedos alrededor de su diario. En su interior estaban las palabras que no podía pronunciar en voz alta. Su amor por Thomas, sus sueños de un futuro juntos y más tarde sus desesperadas cartas a California que no habían recibido respuesta. Además, la voz del pastor se endureció. Se niega a nombrar al padre de su hijo, protegiéndolo del justo juicio y negándose a sí misma el camino hacia la redención a través de una confesión sincera. Un murmullo recorrió la multitud. Sara cerró los ojos y recordó las últimas palabras de Thomas. «Espérame, enviaré a buscarte en cuanto haya encontrado oro». Promesas vacías a las que se había aferrado hasta que la esperanza se volvió imposible. «El Consejo ha deliberado sobre este asunto», anunció el pastor William, «y hemos llegado a una decisión. De acuerdo con los estatutos de nuestro asentamiento y la ley moral, Sarah Mitchell será expulsada de Fort Blessing». «¡No!». El grito de Elizabeth rompió el silencio atónito. «No pueden hacerlo. Está embarazada. Precisamente por eso, este juicio debe ser rápido y definitivo». La voz del pastor William se mantuvo firme. Su presencia aquí solo animaría a otros a desviarse del camino recto. El castigo debe ajustarse al delito. El padre de Sara se puso de pie, con la voz temblorosa por la rabia. «Esto es un asesinato. Enviar a una mujer embarazada al desierto en invierno. Tendrás 2 muertes en tu conciencia. El Consejo ha hablado». El pastor William cerró su cuaderno con firmeza. «Tiene hasta mañana al amanecer para recoger sus pertenencias y marcharse. Cualquiera que la ayude después de ese momento se enfrentará al destierro». La sala estalló en caos. Algunas voces se alzaron en protesta, otras en apoyo del veredicto. Sara permaneció inmóvil, con la mente extrañamente tranquila en medio de la tormenta. Abrió su diario y escribió con manos temblorosas: «Hoy he aprendido que la justicia sin misericordia no es más que crueldad con una máscara sagrada». Esa noche, mientras su madre preparaba un hatillo con todo lo que podían llevar, Sara añadió una última entrada a su diario a la luz de una vela. «Thomas, donde quiera que estés, espero que encuentres tu oro. Yo encontraré mi propio camino. Por mí y por nuestro hijo». El amanecer fue gris y amenazante, y ya caían copos de nieve espesos. Sara se encontraba a las afueras del pueblo, envuelta en el viejo abrigo de su padre y con una mochila con escasos víveres a la espalda. Su madre le puso la Biblia en las manos con lágrimas corriendo por su rostro. «Dirígete al sur», le susurró su padre con urgencia. «Hay otro asentamiento a 3 días de camino. Si consigues llegar, se acabó el tiempo». La voz del pastor William resonó en la calle Nevada. Estaba acompañado de varios miembros del consejo, asegurándose de que se cumpliera la sentencia. Sara abrazó a sus padres por última vez, tratando de memorizar la sensación de sus brazos alrededor de ella, el olor del jabón de lavanda de su madre.
Luego, enderezando los hombros, se dio la vuelta y se adentró en la ventisca. El primer día caminó hasta que las piernas le temblaban de cansancio, con el viento atravesándole el abrigo como cuchillos. Acampó en una cueva poco profunda y encendió un pequeño fuego con manos temblorosas. Esa noche leyó la Biblia de su abuela a la luz del fuego hasta que el sueño la venció. El segundo día trajo nieve más profunda y cielos más oscuros. Ya se había comido la mitad de la comida y el frío le estaba quitando las fuerzas más rápido de lo que había esperado. El niño que llevaba dentro se movió y ella se llevó una mano al vientre. «Sé fuerte, pequeño», susurró. «Encontraremos el camino». Al tercer día estaba perdida. Los puntos de referencia que le había descrito su padre estaban cubiertos por la nieve y la tormenta había convertido el mundo en un vacío blanco. Tenía los pies entumecidos y las manos azules por el frío a pesar de los guantes. El diario que llevaba en la mochila contenía lo que temía que fueran sus últimas palabras. «No te culpo, Tomás. Los dos éramos jóvenes. Los dos fuimos tontos. Pero este niño, nuestro niño, se merece una oportunidad de vivir. Dios, si me escuchas, ayúdame a encontrar el camino». Cuando tropezó y cayó por tercera vez, Sara supo que no podría volver a levantarse. La nieve ahora le parecía casi cálida, una señal peligrosa que reconocía de las enseñanzas de supervivencia invernal de su padre. Mientras perdía el conocimiento, creyó ver una figura que se acercaba a caballo, con el pelo oscuro ondeando al viento y una pluma de águila que reflejaba la poca luz que quedaba. Su último pensamiento, antes de que la oscuridad la envolviera, fue que la muerte tenía un rostro extrañamente hermoso. Sara flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, consciente solo del calor y del aroma del humo de cedro. Se oían voces en un idioma que no entendía, suaves y melodiosas como el viento entre la hierba de la pradera. Algo cálido y amargo le tocó los labios. «Té», pensó vagamente, y unas manos delicadas la ayudaron a beber. Cuando por fin abrió los ojos del todo, se encontró tumbada sobre unas pieles suaves dentro de un gran tipí. En el centro ardía un fuego que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de cuero. A su lado estaba sentada una mujer de largo cabello negro con mechas plateadas, que rebuscaba entre un hermoso paquete de medicinas adornado con abalorios. Las manos de la mujer se movían con confianza y destreza mientras seleccionaba hierbas, secas y raíces. «Ya estás a salvo», dijo la mujer en un inglés cuidadoso al darse cuenta de que Sara estaba despierta. «Soy Morning Star. Mi hermano te encontró en la nieve». Sara intentó incorporarse, llevándose instintivamente una mano al estómago. «¿El bebé? ¿Estaba el bebé? Tu hijo vive», le aseguró Morning Star, colocándole una mano en el hombro para estabilizarla. «Tiene un espíritu fuerte, como su madre. Ahora bebe esto». Le tendió una taza de madera llena de un líquido humeante. Sara aceptó la taza con manos temblorosas, pero la presencia de Morning Star le resultaba extrañamente reconfortante. Los ojos oscuros de la curandera no mostraban ni juicio ni lástima, solo la calma de una sanadora. «Mi hermano noble, Halcón, está hablando con el consejo», continuó Morning Star, añadiendo algo de su botiquín al fuego. Se elevó un humo dulce y purificador. «Algunos dicen que es peligroso dar cobijo a una mujer blanca. Otros recuerdan antiguas profecías sobre puentes entre pueblos. El té era amargo, pero calentaba y difundía calor por los miembros entumecidos por el frío de Sara. A medida que recuperaba las fuerzas, también lo hacía la memoria, el destierro, el viaje desesperado, la certeza de la muerte en la nieve. Las lágrimas brotaron inesperadamente. «Gracias», susurró Sara. «Pensé que íbamos a morir allí fuera».
Las manos de Morningstar se detuvieron en su trabajo. ¿Por qué estabas sola en la nieve? ¿En tu estado? Sara dudó, con la vergüenza y la ira luchando en su corazón, pero la mirada directa de Morningstar exigía la verdad. Mi pueblo me expulsó porque estoy embarazada y no estoy casada. Para sorpresa de Sara, Morningstar sonrió levemente. Los blancos tienen costumbres extrañas. Entre nuestra gente todos los niños son una bendición. Toda vida es sagrada. Seleccionó un pequeño paquete de su botiquín y lo desenvolvió para revelar unas bayas secas. Come, es bueno, para la madre y el niño. Afuera se oyeron voces que parecían discutir. Morningstar frunció el ceño y se levantó para mirar por la entrada del tipi. El consejo sigue debatiendo. Descansa ahora. Estás bajo la protección de mi hermano y yo soy la curandera. Nadie te hará daño aquí. Pero a medida que avanzaba el día, Sara se dio cuenta de la tensión que causaba su presencia. Los niños se asomaban con curiosidad al tipi, pero sus madres, preocupadas, los alejaban rápidamente. Los guerreros pasaban con expresión cautelosa. A pesar de todo, Morningstar permanecía tranquila, atendiendo a Sara con hierbas y medicinas de su hatillo, cada uno de los artículos cuidadosamente seleccionado y acompañado de suaves plegarias en su lengua materna. Este hatillo, explicó Morningstar mientras trabajaba, contiene la sabiduría curativa de muchas generaciones. Mi abuela me enseñó la canción de cada medicina, el espíritu de cada hierba. Levantó un trozo de raíz seca. Esta es para dar fuerza. Esto, tocó una pequeña bolsa de cuero, contiene oraciones para un parto seguro. Necesitarás ambas cosas. Al atardecer, Noble Hawk entró en el tipi. El corazón de Sara se aceleró al verlo. Alto, digno, con una pluma de águila en el pelo que reflejaba la luz del fuego. Habló brevemente con su hermana en su idioma antes de volverse hacia Sara. El consejo ha acordado que puedes quedarte, dijo, en un inglés cuidadoso pero claro, al menos hasta que nazca tu hijo. Pero hay quienes temen que tu presencia atraiga a los soldados a nuestro campamento. Lo entiendo, respondió Sara en voz baja. No quiero causar problemas a personas que me han tratado con amabilidad, pero no tengo ningún otro lugar a donde ir. Noble Hawk la observó durante un largo rato. Todo el mundo tiene un lugar a donde ir. La cuestión es encontrar el camino adecuado. Señaló el paquete de medicinas de Morningstar. Las medicinas de mi hermana pueden curar el cuerpo, pero el espíritu, ese debe encontrar su propia curación. Esa noche, mientras el campamento se sumía en la oscuridad, Sara yacía despierta escuchando el viento afuera. Morningstar había dejado su paquete de medicinas cerca, y su presencia la tranquilizaba de alguna manera. Cada objeto que contenía representaba generaciones de conocimiento, de curación, de sabiduría transmitida de manos cuidadosas. Era tan diferente del duro juicio al que se había enfrentado en Fort Blessing. Pensó en la Biblia de su abuela, que aún guardaba en su mochila, y se preguntó si tal vez había más de una forma de transmitir la sabiduría, más de una forma de encontrar la gracia. En la oscuridad, el bebé se movió dentro de ella. Sara colocó la mano sobre ese lugar y susurró, «Ahora estamos a salvo, pequeño. Hemos encontrado refugio con gente que entiende que la vida es preciosa, sin importar cómo llegue al mundo». La voz de Morningstar llegó suavemente desde cerca del fuego. «Deberías dormir. Mañana empezarás a aprender nuestras costumbres. Si te quedas hasta la primavera, debes saber cómo vivimos. ¿Me aceptarán, tu gente? El tiempo lo dirá. Pero tienes fuerza, lo veo claramente. Y mi hermano...» Hizo una pausa. Él no toma esas decisiones a la ligera. Ahora duerme. Las medicinas velarán por tus sueños. Sara cerró los ojos, rodeada por el aroma del cedro y las hierbas curativas. Por primera vez, desde que descubrió su embarazo, sintió algo parecido a la paz.
Fuera lo que fuera que le deparara el mañana, esa noche estaba caliente. Su hijo estaba a salvo y la bondad la había encontrado en medio de la naturaleza salvaje. Afuera, un lobo aulló, un sonido solitario que se extendió por el valle cubierto de nieve. Pero dentro del tipi, envuelta en pieles prestadas y vigilada por las medicinas sagradas de Morningstar, Sarah solo sentía gratitud. Había pasado por el juicio y había sobrevivido. Quizás aquí, entre gente que valoraba la vida por encima de la moral rígida, podría encontrar no solo la supervivencia, sino una nueva forma de vivir. A la luz titilante del fuego de su tipi, el cuchillo de Noble Hawk se movía con cuidadosa precisión sobre el trozo de madera de cedro que tenía entre las manos. Cada golpe revelaba la forma oculta en su interior. Un pequeño caballo, con el cuello orgulloso y las patas en plena carrera. Llevaba varias noches trabajando en ello, después de terminar las tareas del día, y cuando el campamento se había quedado en silencio, hizo una pausa y pasó el pulgar por la suave curva del lomo del caballo. Su padre le había enseñado este arte, explicándole que un líder debe saber crear, no solo luchar. «En tus manos», le había dicho el anciano, «la madera recuerda lo que era estar viva». Unos pasos suaves fuera de su tipi llamaron su atención. «Entra», dijo, reconociendo los pasos de su hermana. Morningstar entró agachándose, con la nieve cubriéndole los hombros. Sus ojos se posaron inmediatamente en la talla que tenía entre las manos. «¿Un regalo para la hija de la mujer blanca?» «Sarah», la corrigió él con suavidad. «Tiene un nombre». «Sarah», asintió Morningstar sentándose junto al fuego. «El consejo está reunido de nuevo. Spotted Wolf dice que los soldados siguen buscando. Han encontrado huellas cerca de la cresta norte. Noble Hawk dejó a un lado el cuchillo, pero siguió sosteniendo el caballo a medio terminar entre las manos. Siempre buscan. Esto es diferente. La están buscando a ella. Sí, lo que hace que sea peligroso tenerla aquí. Más peligroso que enviarla lejos». Giró la talla y la estudió a la luz del fuego. «¿Has visto cómo intenta aprender nuestras costumbres? Ayer ayudó a las mujeres con las pieles. Tenía las manos en carne viva, pero no se quejó». Morningstar se quedó callado un momento y echó más leña al fuego. «He visto cómo la vigilas». Las manos de Noble Hawk se detuvieron sobre la talla. «Vigilo a todos en este campamento. No así». La voz de su hermana era suave, pero firme. «Las mujeres hablan. Ven cómo te quedas cerca de mi tipi cuando ella está aprendiendo nuestras medicinas. Cómo la sigues con la mirada cuando camina por el campamento. Está embarazada. Necesita protección. Lleva en su vientre al hijo de otro hombre». Halcón Noble dejó a un lado el caballo de madera con cuidado. «Lo sé, al igual que conozco las complicaciones que conlleva su presencia, pero cuando la encontré en la nieve...» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «El gran espíritu la puso en mi camino por una razón». Estrella Matutina estudió el rostro de su hermano a la luz del fuego. «Quizá los soldados sigan su rastro hasta aquí y todos paguemos el precio de tu compasión». Después de que ella se marchara, Noble Hawk volvió a su tallado, pero sus pensamientos seguían turbados. Recordaba el momento en que había visto a Sarah por primera vez en la nieve, con su oscuro cabello contrastando con el suelo blanco, una mano protectora curvada sobre su hinchado vientre, incluso inconsciente. Algo en ese gesto le había conmovido profundamente. El instinto de proteger la vida, incluso al borde de la muerte. A la mañana siguiente, encontró a Sarah junto al fuego de las mujeres, raspando con cuidado una piel bajo las instrucciones de la anciana caminante, una de las más viejas del campamento. Sus movimientos eran torpes pero decididos, y escuchaba atentamente las indicaciones de la anciana, a pesar de la barrera del idioma. «Aprendes rápido», dijo él acercándose a ellas. Sarah levantó la vista.
con un mechón de pelo cayéndole sobre la cara. La luz de la mañana se reflejó en los reflejos rojizos, recordándole al cedro con el que había trabajado la noche anterior. «Tu gente ha sido muy amable al enseñarme», respondió ella. «Quiero ganarme mi lugar aquí». La anciana caminante dijo algo en comanche que hizo que Sara frunciera el ceño en señal de concentración. Noble halcón sonrió levemente. «Dice que tus manos son fuertes, pero que aún raspa demasiado profundo, como un oso buscando raíces». Sara se rió. Era la primera vez que él oía ese sonido, y su rostro cambió por completo, llenándose de color. «Dile que intentaré ser más como... ¿Qué animal sería mejor?» «Como un antílope», dijo la anciana caminante en un inglés con fuerte acento, demostrando el toque más ligero con su propia herramienta de raspado. Suave, pero firme. Noble Hawk se quedó mirando cómo Sara ajustaba su técnica. Llevaba casi 2 semanas con ellos y cada día mejoraba un poco. En fuerza, en comprensión de sus costumbres, en la relajación gradual de su actitud defensiva. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, la encontró sentada sola, fuera del tipi de Morning Star, escribiendo en un pequeño libro de cuero. Ella lo cerró rápidamente al verlo acercarse. «¿En qué piensas?», preguntó, él señalando el libro. Sara tocó la cubierta gastada. «Mi diario. Lo llevo desde que me dijeron que tenía que irme. A veces escribir me ayuda a entender mejor las cosas». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Gracias. Nunca. Te di las gracias por salvarnos la vida». Noble Hawk metió la mano en su bolsa y sacó el caballo de madera ya terminado. La luz del fuego se reflejaba en sus líneas suaves, haciendo que el cedro pareciera casi vivo. «Esto es para tu hijo», dijo, tendiéndoselo. Sara lo tomó con cuidado, recorriendo con los dedos los detalles que él había tallado. La melena, ondulada, las patas poderosas, el arco orgulloso del cuello. «Es precioso», susurró. «¿Lo has hecho tú?». Él asintió con la cabeza, observando su rostro. Todos los niños deberían tener algo hecho con cariño, algo que encierre historias en su elaboración. ¿Qué historias encierra este? De caballos corriendo libres por la pradera, de fuerza, velocidad y elegancia. Hizo una pausa y añadió en voz más baja, de encontrar caminos seguros a través de lugares peligrosos. Sus miradas se cruzaron sobre la talla y algo pasó entre ellos, algo que hizo que el corazón de Noble Hawk latiera más rápido a pesar de sus años de control. Los dedos de Sara temblaron ligeramente sobre el caballo de madera. El momento se rompió con gritos que provenían del borde del campamento. Ambos se volvieron para ver a Running Deer corriendo hacia ellos con el rostro serio. «¡Soldados!», informó, sin aliento. «Un grupo numeroso que se dirige hacia aquí. Llevan perros». Noble Hawk se levantó rápidamente, y sus años de liderazgo tomaron el control. «¿A qué distancia?». 2 horas, quizá menos». Sara apretó el caballo de madera contra su pecho con el rostro pálido. «Me están siguiendo. Debería irme, alejarles de tu gente». «No», respondió Noble Hawk con voz firme. «La nieve es demasiado profunda y la noche se acerca. No sobrevivirías». Se volvió hacia Running Deer. «Dile a Spotted Wolf que prepare a los guerreros. Puede que tengamos que trasladar el campamento esta noche». A Sara le añadió en voz más baja. «Ahora estás bajo mi protección, los dos». Mientras Running Deer se apresuraba a difundir la advertencia, Noble Hawk vio que Sara se llevaba la mano al vientre, el mismo gesto protector que le había conmovido al principio. El caballo de madera seguía apretado contra su pecho como un talismán. «No quiero que nadie resulte herido por mi culpa», dijo. «Entonces, quédate cerca de Morning Star. Haz exactamente lo que ella diga». Se tocó la pluma de águila que llevaba en el pelo, buscando fuerza en su presencia. «Hemos sobrevivido a cosas peores. También sobreviviremos a esto».
Pero mientras se alejaba a grandes zancadas para organizar la defensa del campamento, Noble Hawk sintió el peso de sus decisiones sobre él. Había tallado protección en ese caballo de madera, pidiendo seguridad en cada golpe de su cuchillo. Ahora solo podía esperar que el Gran Espíritu honrara esas plegarias, por el bien de todos. El sonido de las risas de las mujeres atrajo a Sarah fuera del tipi de Morning Star, al aire fresco de la mañana. Había pasado un mes desde que los soldados estuvieron a punto de descubrir el campamento, un mes de constante movimiento y vigilancia. Pero hoy, reunidas alrededor del fuego de las mujeres, el ambiente era más distendido, mientras varias de las más jóvenes trabajaban en sus abalorios y compartían historias. Los pies de Sarah, envueltos en unos mocasines recién terminados, un regalo de Morning Star, se movían silenciosamente sobre la nieve compacta. El calzado de cuero suave, decorado con intrincados abalorios azules y blancos que representaban estrellas matutinas, había sustituido a sus botas gastadas, que casi le habían costado la vida en la tormenta. Cada paso que daba con ellos le recordaba lo lejos que había llegado desde Fort Blessing. «Ven», la llamó Morning Star, dándole una palmada en la piel que tenía a su lado. «Tienes dedos hábiles con la aguja. Deberías aprender nuestros diseños». Las demás mujeres le hicieron sitio en el círculo, ya que la desconfianza inicial que sentían hacia ella se había suavizado poco a poco gracias a las tareas diarias que compartían. Young River, de apenas 16 años y ya embarazada de su primer hijo, le dedicó una sonrisa a Sarah mientras se acomodaba. «¿Ves cómo las cuentas cuentan historias?», le explicó Morning Star, mostrándole una pieza en la que estaba trabajando. «Cada color, cada patrón tiene un significado. El azul es el cielo, el blanco es la nieve y el rojo es la dirección sagrada del amanecer». Sarah pasó los dedos por sus mocasines, trazando el patrón de estrellas. «¿Como estos?» «Sí, elegí ese patrón para ti, estrellas para guiar tu camino». Los oscuros ojos de Morning Star mostraban un atisbo de diversión. «Aunque quizá ahora tú también guías a otros». Sarah sintió que se le enrojecían las mejillas, sabiendo que Morning Star se refería a su hermano. Noble Hawk había empezado a traerle pequeños regalos: hierbas para el té, una piel especialmente fina para la cuna de bebé que estaba aprendiendo a hacer, y siempre nuevas historias sobre las costumbres de su pueblo. Young River se inclinó hacia adelante, con su redondo vientre por delante. «Cuéntanos las costumbres matrimoniales de tu pueblo», dijo en un inglés cuidadoso. «¿De verdad dejáis que otros elijan a vuestro marido?» «No siempre», respondió Sarah, aceptando los materiales para hacer abalorios que le entregó Morning Star. «A veces elegimos por amor». Se le hizo un nudo en la garganta al recordar a Thomas y sus promesas vacías. «El amor es bueno», comentó la anciana que caminaba desde su lugar de honor cerca del fuego. «Pero el amor debe ser como estos mocasines, práctico a la par que bonito. Debe llevarte por terrenos accidentados, no solo lucir bonito al sol». Las demás mujeres asintieron con sabiduría, y Sarah se encontró sonriendo a pesar de sus recuerdos. Esas mujeres le habían enseñado mucho más que el arte de hacer abalorios y preparar pieles. Le habían enseñado a vivir con dignidad independientemente de las circunstancias, a encontrar la fuerza en la comunidad en lugar de en el juicio de los demás. «Ahora mira», le indicó Morning Star, mostrándole un complejo patrón de abalorios. «Este diseño es para proteger. Todas las madres necesitan ese amuleto». Mientras Sarah trabajaba, dejando que el ritmo de las cuentas calmara sus pensamientos, se dio cuenta de que había movimiento en el borde del círculo. Noble Hawk estaba allí, mirándolas con una expresión que le hizo latir el corazón. Llevaba su rifle y vestía su equipo de caza de invierno. «El consejo se ha reunido», anunció. «Debemos discutir los movimientos de primavera».
Morningstar dejó a un lado su trabajo con las cuentas. Ya, la nieve apenas ha empezado a derretirse. Los soldados han establecido un nuevo fuerte al norte. Debemos decidir nuestro camino antes de que se despejen los senderos. Sarah sintió que el ambiente alrededor del fuego cambiaba. Los rostros de las mujeres se volvieron serios y sus manos se detuvieron en su trabajo. Todas sabían lo que estaba en juego. Sus tradicionales terrenos de caza se estaban reduciendo, acorralados por la creciente presencia militar y la expansión de los colonos. Los ojos de Noble Hawk se encontraron con los de Sarah brevemente antes de apartarse. Ella comprendía el peso que él llevaba. La supervivencia de la tribu dependía de sus decisiones, y la presencia de ella lo complicaba todo. Más tarde esa noche, mientras Sarah estaba sentada con las piernas cruzadas en el tipi de Morningstar, trabajando en su abalorio a la luz del fuego, la curandera habló en voz baja. Tu hijo nacerá con el deshielo de la primavera. ¿Has pensado en lo que pasará entonces? Las manos de Sarah se detuvieron en su trabajo. Esa pregunta la había atormentado durante las largas noches de invierno. No puedo volver, dijo finalmente, y no quiero hacerlo. Aquí he encontrado... Se tocó los mocasines, buscando las palabras. He encontrado un tipo diferente de fe. Una que valora la vida por encima del juicio. Morningstar añadió salvia al fuego, dejando que su humo purificador llenara el tipi. ¿Y mi hermano? Veo como tus ojos también lo siguen. Sarah sintió que se sonrojaba. Me ha mostrado una gran bondad. ¿Bondad? La voz de Morningstar tenía un tono de suave desafío. ¿Es eso todo lo que ves en él? Antes de que Sarah pudiera responder, un alboroto en el exterior llamó su atención. Se oyeron voces alarmadas y pasos corriendo sobre la nieve compacta. Morningstar se levantó rápidamente y apartó la entrada del tipi. La voz de Spotted Wolf resonó en todo el campamento. «¡Se acercan jinetes! ¡Muchos jinetes!». El corazón de Sarah se encogió. Instintivamente buscó el caballo de madera que Noble Hawk había tallado y que ahora guardaba siempre cerca de sus pieles para dormir. Su forma suave se había convertido en un consuelo en los momentos de miedo. «Quédate aquí», ordenó Morningstar, pero Sarah ya se estaba levantando con dificultad, con una mano apoyada en su pesado vientre. Afuera, el campamento se había sumido en un caos controlado. Los guerreros se colocaron en posiciones defensivas mientras las mujeres reunían rápidamente a los niños. A través de la penumbra del atardecer, Sarah pudo ver a los jinetes en la distancia. Esta vez no eran soldados, sino otros comanches. Noble Hawk atravesó el campamento con paso firme, con voz que denotaba clara autoridad. «Es la banda de Oso Blanco. Buscan refugio con nosotros». Sarah observó cómo casi 40 personas entraban en el campamento. Hombres, mujeres y niños, con los rostros demacrados por el cansancio y el hambre. Reconoció los signos de personas expulsadas de sus hogares, ya que ella misma había vivido ese terror. Sin pensarlo, se apresuró a ayudar, con sus mocasines de cuentas, llevándola con seguridad a través de la nieve. Cuando una anciana se tambaleó al bajar de su caballo, Sarah estaba allí para ofrecerle su apoyo. Cuando un niño lloró por el frío y el hambre, rápidamente trajo mantas de búfalo calientes y carne seca de las provisiones de Morningstar. Más tarde, mientras los recién llegados se acomodaban alrededor de las hogueras con comida y bebidas calientes, Sarah se encontró junto a Noble Hawk al borde del campamento. «Los han expulsado de sus tierras de invierno», dijo en voz baja. Los soldados no les dieron otra opción: rendirse y ser llevados a la reserva o ser considerados enemigos. Sarah bajó la mirada hacia sus mocasines, hacia el dibujo de estrellas que tanto significaba para ella. «Y ahora somos demasiados para escondernos fácilmente, pero quizá...». Tocó la pluma de águila que llevaba en el pelo,
un gesto que ella había aprendido a reconocer como su forma de aclarar sus ideas. Quizá ha llegado el momento de dejar de escondernos, de encontrar un camino diferente. Ella sintió cómo se movía el bebé en su interior, fuerte y seguro. A veces el camino nos encuentra a nosotros, dijo en voz baja, pensando en su propio viaje a través de la nieve hasta llegar a ese lugar. Noble Hawk movió la mano como para tocarla, pero la dejó caer a su lado. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, estos reflejaban una calidez que desafiaba el frío invernal. Sí, asintió. A veces es así. Esa noche, mientras Sara yacía entre sus pieles, escuchando los sonidos del campamento ampliado que se asentaba a su alrededor, pasó los dedos por los abalorios de sus mocasines. Cada abalorio representaba una elección, un paso en este camino inesperado. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez desde que había abandonado Fort Blessing, se sentía realmente segura de su rumbo. Running Deer irrumpió en el Mistesselberg, tipi del consejo, con la nieve derritiéndose en sus polainas de invierno, agarrando algo metálico en la mano. Noble Hawk se levantó inmediatamente, reconociendo la gravedad en la expresión del joven guerrero. Los demás miembros del consejo se quedaron en silencio, olvidando la discusión sobre los movimientos de primavera. «He encontrado esto», dijo Running Deer, mostrando una insignia militar de explorador. «Cerca del arroyo donde las mujeres recogen agua. Están más cerca de lo que pensábamos». Noble Hawk tomó la insignia, cuya superficie de latón estaba deslucida por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. La insignia del águila aún se veía claramente. 7º Regimiento de Caballería, la misma unidad que había estado buscando a Sara meses atrás. No se habían rendido, simplemente se habían vuelto más pacientes. «Enséñamelo», ordenó, siguiendo a Running Deer hacia la tarde de finales de invierno. El campamento había crecido considerablemente desde que se les unió la gente de 1900 White Bear, lo que hacía más difícil ocultar su presencia. El humo de múltiples hogueras se elevaba hacia el cielo gris acero, y el sonido de los niños jugando se propagaba por la nieve. En el arroyo, Running Deer le señaló las señales: huellas de botas parcialmente ocultas por la nieve fresca, ramas rotas a la altura de un jinete, un cartucho caído que no podía tener más de 2 días. El corazón de Noble Hawk se llenó de tristeza. Habían permanecido en ese lugar más tiempo de lo habitual, en parte porque era difícil trasladar a un grupo tan grande, y en parte porque se acercaba el momento de Sara. Sara. Pensar en ella le hizo tocar la pluma de águila que llevaba en el pelo en busca de orientación. Los últimos meses lo habían cambiado todo. La había visto crecer y hacerse fuerte entre su pueblo, aprendiendo sus costumbres con una determinación que se había ganado el respeto incluso de los más escépticos. El caballo de madera que él había tallado ahora ocupaba un lugar destacado entre sus pocas posesiones, junto con unos abalorios que ella misma había aprendido a hacer. «Hay más», dijo Running Deer en voz baja. «Los exploradores de Oso Blanco informan de que se está construyendo un nuevo fuerte al sur. Nos están rodeando, cerrando el círculo». Noble Halcón asintió con gravedad. «Busca a Lobo Manchado. Dile que reúna a los guerreros. Debemos...» Un grito de mujer atravesó el aire. Ambos hombres se volvieron bruscamente hacia el sonido, que provenía de la curva del arroyo, donde las mujeres recogían agua. Noble Halcón se quedó helado. Reconoció la voz de Sara. Corrieron con las armas preparadas y al doblar la curva encontraron a Sara retrocediendo ante 2 exploradores militares. Ella sostenía su recipiente de agua como un escudo y con Pintusvan, la otra mano, protegía su prominente vientre. Los exploradores parecían tan sorprendidos como ella. Claramente no esperaban encontrar a una mujer blanca en un campamento comanche. «Señorita»,
Uno de los exploradores dio un paso adelante, con la mano extendida. ¿Es usted Sarah Mitchell? La hemos estado buscando. Noble Hawk se movió rápidamente, colocándose entre Sarah y los exploradores. Running Deer lo flanqueó, con el arco tensado. Las manos de los exploradores se movieron hacia sus rifles. «Esta mujer está bajo mi protección», declaró Noble Hawk con claridad, en un inglés cuidadoso y deliberado. «Ella se queda aquí por voluntad propia. Señor, tenemos órdenes de llevarla de vuelta», dijo el primer explorador. «Su familia está muy preocupada. El propio pastor William reza todos los domingos por su regreso». Noble Hawk sintió la mano de Sarah tocar su brazo. «Están mintiendo», dijo ella en voz baja. «El pastor William es quien me expulsó. Nunca rezaría por mi regreso». El rostro del segundo explorador se endureció. «Escucha, indio, esto no tiene por qué ponerse feo. Entrega a la chica y olvidaremos que hemos encontrado tu campamento». «No voy a ir a ninguna parte», respetó Sarah con voz más firme. «Ahora este es mi hogar, esta es mi gente». Las palabras hicieron que Noble Hawk sintiera una oleada de calor en el pecho, incluso mientras evaluaba la situación táctica. Pronto llegarían más guerreros, tenían sistemas para dar la alarma, pero hasta entonces deberían irse, les dijo a los exploradores. Ahora, antes de que el estruendo de un disparo rasgó el aire. Uno de los exploradores había disparado hacia arriba, un tiro de advertencia que atraería a más soldados. En cuestión de segundos, la tranquila tarde se convirtió en un caos. Los guerreros parecían materializarse entre los árboles a medida que se extendía la alarma. Los exploradores se vieron rodeados y su bravuconería se desvaneció al darse cuenta de su posición. Lobo Manchado apareció al lado de Noble Hawk con el rostro sombrío. «¡Llévaselos!», ordenó Noble Hawk en comanche. «Pero manténlos con vida. Necesitamos saber cuántos son y dónde están». Mientras los guerreros se movían para desarmar a los exploradores, Sarah se tambaleó ligeramente a su lado. Noble Hawk se volvió rápidamente y la agarró del brazo. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, pero tenía el rostro pálido. El bebé, el susto del disparo, sentí algo. Morning Star apareció como si la hubieran llamado y tomó el otro brazo de Sarah. «Vamos, esto no es bueno para el niño». Le lanzó una mirada significativa a su hermano. «Encárgate de esto rápidamente. Puede que te necesite». Noble Hawk los vio alejarse, dividido entre su deber como líder y el deseo de su corazón de seguirlos. Los exploradores estaban siendo atados y les recogían las armas. Running Deer se acercó con las insignias y los documentos que habían encontrado en las alforjas. «Hay una patrulla más grande», informó Running Deer. «Esperan a medio día de cabalgada al sur». Estos dos solo eran exploradores avanzados. Noble Hawk estudió los documentos militares y su expresión se ensombreció. Los mapas mostraban la ubicación de nuevos fuertes, el cierre sistemático de los territorios tradicionales de los comanches. Y allí, en una orden oficial, estaba el nombre de Sarah, no como una mujer desaparecida que debía ser rescatada, sino como prueba de depredaciones indias contra los asentamientos blancos. Pretendían utilizarla como excusa para emprender una acción militar. Su presencia en su campamento justificaría cualquier violencia que planeasen desatar. Un mensajero llegó corriendo desde la tienda de Morning Star. «La mujer, el bebé viene antes de tiempo. Morning Star te pide que vayas». Noble Hawk arrojó los papeles en manos de Running Deer. «Hazte cargo aquí. Averigua todo lo en que puedas de ellos. Spotted Wolf, prepara el campamento para partir. Puede que tengamos que irnos rápidamente». Se dirigió a grandes zancadas hacia el tipi de Morning Star, con el corazón latiéndole con fuerza. Y no solo por el esfuerzo. Dentro encontró a Sarah tumbada sobre un lecho de pieles, con el rostro desencajado por el dolor. Morning Star estaba arrodillada a su lado,
rebuscando en su botiquín con movimientos rápidos y expertos. «Hermano», dijo Morningstar sin levantar la vista, «cógele la mano. El niño viene demasiado pronto, necesita un punto de apoyo en esta tormenta». Noble Hawk se arrodilló frente a su hermana y tomó la mano que Sarah le ofrecía. Ella la apretó con una fuerza sorprendente y sus ojos se encontraron con los de él con una mezcla de miedo y confianza que le oprimieron el corazón. «Lo siento», jadeó entre dolores. «Nunca quise causar tantos problemas a tu pueblo». Él le apartó el cabello empapado en sudor, recordando a la mujer medio congelada que había encontrado en la nieve meses atrás. «No has traído ningún problema que no estuviera ya aquí. El mundo cambia, nosotros cambiamos con él». Ella esbozó una pequeña sonrisa, luego se tensó con otra contracción. Afuera, podía oír cómo el campamento se preparaba para una posible batalla o huida. Dos mundos chocaban, con esta mujer y su hijo en el centro de la tormenta. Morningstar comenzó a cantar en voz baja, una canción de parto tan antigua como su pueblo. Noble Hawk se unió a ella, dejando que las antiguas palabras llevaran sus plegarias por protección, por seguridad, por un futuro que apenas comenzaba a imaginar. Las alforjas de los exploradores capturados contenían algo más que órdenes militares. Mientras Morningstar atendía los primeros dolores de parto de Sarah, Running Deer le trajo a Noble Hawk un sobre manchado de agua dirigido al gobernador territorial. La carta que había dentro, escrita con la letra precisa del pastor William, hizo que Noble Hawk apretara los dientes con rabia contenida. La leyó a la luz del fuego en el tipi de Morningstar, mientras Sarah dormitaba entre contracciones. Las palabras pintaban un panorama muy diferente al que Sarah les había contado, y revelaban una verdad aún más fea. «Sarah», le tocó el hombro con delicadeza, «hay algo que debes ver». Ella luchó por incorporarse, con Morningstar sosteniéndole la espalda con pieles enrolladas. Noble Hawk dudó, pero luego le entregó la carta. Sus manos temblaban mientras leía. «Su Excelencia, le escribo con gran preocupación por la presencia comanche en nuestro territorio. Han secuestrado a una de nuestras jóvenes, Sarah Mitchell, hija de respetados colonos, que estaba embarazada de mi hijo James antes de su prematura muerte». La muchacha, desconsolada por el dolor, se adentró en el desierto. Ahora estos salvajes la retienen contra su voluntad y la utilizan como escudo contra las acciones militares. Le ruego que autorice una intervención militar inmediata. Mi congregación está dispuesta a testificar de la virtud de la muchacha y de su trágica conexión con mi familia. Que su rescate sea la justificación necesaria para expulsar por fin a estos paganos de nuestras tierras. En nombre de Cristo, Pastor William Blackwood. Sarah se había quedado pálida como la nieve. «James», susurró, «el hijo del pastor, se marchó al seminario en el este el verano pasado. Nosotros nunca». Se llevó una mano a la boca y las lágrimas comenzaron a brotar de sus mejillas. Noble Hawk le quitó la carta de las manos temblorosas. «Cuéntame». Entre respiraciones entrecortadas por el dolor, Sarah contó su historia. «James era amable conmigo, hablaba conmigo después de los servicios, pero él nunca, nosotros nunca. El padre del bebé es Thomas Peterson. Pero James…» Cerró los ojos al comprender de repente. «James nos vio juntos aquella noche junto al arroyo. Debió de decírselo a su padre. Y el pastor William te expulsó para ocultar que su hijo conocía tu vergüenza», dijo Morningstar en voz baja, con las manos firmes, mientras preparaba más medicinas para el parto. «Para proteger la reputación de su familia», dijo Morningstar en voz baja con las manos firmes mientras preparaba más medicinas para el parto. «Para proteger la reputación de su familia». «No», la voz de Sarah se fortaleció con la ira. «Me expulsó porque sabía demasiado. La noche antes de que Thomas se marchara, James se acercó a mí.
Estaba borracho, enfadado. Dijo cosas sobre su padre, sobre fondos de la iglesia que faltaban, sobre secretos que ocultaba a la congregación. Se suponía que debía marcharse al seminario, pero en lugar de eso estaba huyendo. Otra contracción la sacudió y agarró la mano de Noble Hawk. Iba a contárselo todo a Thomas, pero se marchó antes de que pudiera. Noble Hawk le apretó la mano con suavidad. Y ahora el pastor William te utiliza para sus propios fines. Tu muerte en la nieve o tu rescate de nuestras manos, cualquiera de las dos cosas le habría servido. La carta, dijo Running Deer desde la entrada del tipi, forma parte de un paquete más grande. Mapas de la ubicación de vuestro campamento, detalles sobre los movimientos de la tribu. El pastor lleva meses recopilando información. El rostro de Sara se descompuso. Todas esas oraciones, esos sermones sobre la virtud y el pecado, me habría dejado morir para guardar sus secretos. Habría iniciado una guerra para ocultar su vergüenza. Su mano se movió protectora sobre su vientre cuando le sobrevino otra contracción. Morning Star le acercó una taza con medicina a los labios. Bebé, el bebé responde a tu angustia. Debemos calmar tanto a la madre como al niño. Noble Hawk se puso de pie, con la decisión cristalizada en su mente. Ciervo corredor, trae a oso blanco y lobo manchado. Debemos levantar el campamento esta noche. La carta del pastor demuestra que tiene espías vigilándonos. El ejército sabrá nuestra ubicación pronto, si es que aún no la sabe. ¿Esta noche?, preguntó Morningstar, levantando la vista bruscamente. Sara está de parto. Por eso debemos irnos ahora, antes de que avance demasiado. Una vez que nazca el bebé, no podrá viajar. Se arrodilló de nuevo junto a Sara y suavizó el tono de voz. Puedes montar. Haremos que sea lo más cómodo posible. Sara lo miró a los ojos y a pesar del dolor, él vio en ella la misma fuerza que la había ayudado a superar el invierno nevado. Puedo montar, pero Noble Halcón lo agarró del brazo. La carta. Todos deben saber la verdad sobre él, tu pueblo y el mío. Él le acarició la mejilla con delicadeza, permitiéndose ese momento de ternura. La verdad saldrá a la luz, pero primero debemos ponerte a ti y a tu hijo a salvo. En menos de una hora, el campamento se desmanteló con eficiencia. Sara, envuelta en cálidas túnicas, se sentó delante de Noble Hawk, a lomos de su caballo. Los dolores del parto habían remitido un poco gracias a las medicinas de Morningstar, pero todos sabían que era algo temporal. Tenían que encontrar un lugar seguro cuanto antes. Mientras cabalgaban en la noche nevada, Sara se recostó contra el pecho de Noble Hawk. He pasado mucho tiempo sintiéndome avergonzada, susurró. Creía que merecía ser juzgada, pero el verdadero pecado fue el suyo, usar la fe como arma, tergiversar la verdad para servir a sus propios fines. Noble. Hawk la abrazó con más fuerza. La vergüenza es una carga pesada, pero tú la has llevado con dignidad y la has convertido en fuerza. Pensó en los meses que ella había pasado en el campamento, aprendiendo sus costumbres, ganándose el respeto. Has convertido el juicio en sabiduría. Morningstar cabalgaba a su lado, observando atentamente a Sara en busca de signos de que el parto se acercaba. El resto de la tribu se extendía detrás de ellos, una larga fila de personas que se movían en la oscuridad, llevando su mundo a caballo, como lo habían hecho durante generaciones. Por encima de ellos, las estrellas giraban en el claro cielo invernal, las mismas estrellas que honraban los mocasines con abalorios de Sara, las mismas estrellas que habían guiado a Noble Hawk hasta ella aquel amargo día en la nieve. Diferentes historias, diferentes caminos convergiendo bajo el mismo cielo infinito. La mano de Sara encontró la de él, que descansaba sobre las riendas del caballo. Cuando nazca el bebé, dijo en voz baja, quiero que se llame como tú,
no Peterson, ni Mitchell, un nombre nuevo para un nuevo comienzo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre ellos, cargadas de significado. Antes de que Noble Hawk pudiera responder, Sarah se tensó con otra contracción. Morningstar se acercó con el rostro marcado por la preocupación. Tendrían que detenerse pronto, pero por ahora siguieron cabalgando durante la noche, llevando consigo la verdad, la esperanza y una nueva vida bajo la mirada de las estrellas. El amanecer encontró a la tribu refugiada en un valle escondido, con los caballos echando vapor en el aire frío de la mañana. Mientras las mujeres montaban un campamento provisional, Lobo Manchado y Ciervo Corredor seguían examinando los documentos que les habían entregado los exploradores. Entre las órdenes militares y la carta del pastor William, descubrieron algo que hizo callar incluso a los guerreros más experimentados, un tratado marcado con los sellos del gobierno. Noble Hawk estudió los papeles a la luz creciente y su expresión se ensombrecía con cada página. Sarah, que descansaba cerca, sobre un lecho de pieles rápidamente reunidas, observaba cómo cambiaba su rostro. A pesar de las medicinas de Morningstar, sus contracciones eran cada vez más fuertes y regulares. «¿Qué pasa?», preguntó, reconociendo la gravedad en su actitud. Noble Hawk se arrodilló a su lado, con los papeles pesados en sus manos. «Un plan, no solo para nosotros, sino para todas las bandas libres». Habló en voz baja, pero la ira se entremezclaba en sus palabras. «Obligarán a todos los comanches a entrar en reservas antes de que crezca la hierba de primavera. Los que se resistan serán considerados hostiles y perseguidos». White Bear, que se había unido a ellos, escupió en el suelo helado. «Hacen tratados solo para romperlos. Cada trozo de papel les quita más tierra, más libertad. El fuerte que están construyendo al sur», añadió Running Deer, «no es solo un fuerte. Va a ser el centro administrativo de las reservas. Están creando una jaula y nosotros ya estamos dentro». Sarah luchó por incorporarse, sintiendo otra contracción. «Pero seguro que hay alguna forma, algún medio legal para proteger vuestros derechos». «¿Derechos?», la risa de Oso Blanco era amarga. «¿Qué derechos les dan a quienes consideran salvajes? Incluso a ti, una mujer blanca que lleva en su vientre al hijo de un hombre blanco, te expulsaron cuando les convino». Noble Hawk levantó el documento del tratado, cuyos sellos oficiales eran de color rojo, sangre a la luz de la mañana. «Este papel promete comida, medicinas, educación, las mismas promesas que han hecho y roto antes. Pero aquí», señaló, «un párrafo concreto revelan su verdadero propósito. Cualquier banda que se niegue a vivir en la reserva será considerada en guerra con los Estados Unidos». «Ya ni siquiera intentan ocultarlo», gruñó Spotted Wolf. «Quieren que luchemos, que les demos una excusa para lo que planean hacer de todos modos». Sarah jadeó cuando la sacudió una contracción más fuerte, y Morningstar se apresuró a acercarse a ella. Pero a pesar del dolor, su mente trabajaba rápidamente. 5 meses entre los comanches le habían enseñado a pensar de otra manera, a ver patrones en acontecimientos aparentemente inconexos. «La carta del pastor William», logró decir entre respiraciones, «también forma parte de esto, ¿verdad? Mi rescate les daría la razón que necesitan para actuar contra vosotros ahora, antes de la primavera». Noble Hawk asintió con gravedad. «Tu muerte en la nieve les habría servido igual de bien. De cualquier manera, nos pintarían como salvajes que deben ser controlados». Morningstar levantó la vista de Sarah. «El niño nacerá pronto, hermano. No podemos volver a moverla. Y no podemos quedarnos aquí», argumentó Oso Blanco. «Este valle no podrá ocultar a tanta gente durante mucho tiempo». Noble Hawk se puso de pie y se tocó la pluma de águila que llevaba en el pelo mientras pensaba. Sarah lo observaba, consciente del peso del liderazgo que recaía sobre sus hombros. Era su pueblo,
Sus vidas estaban en sus manos, y ahora ella y su hijo por nacer estaban ligados a su destino. «Hay otra manera», dijo de repente con claridad a pesar del dolor. «Si yo fuera yo misma a ver al gobernador territorial y le contara la verdad sobre el pastor William, sobre cómo su pueblo me salvó». «No», respondió Noble Hawk con voz firme. «Nunca te dejarían salir del fuerte una vez que te tuvieran allí. Pero si pudiéramos desenmascarar sus mentiras». «El tratado demuestra que ya han tomado una decisión», la interrumpió White Bear. «Ya no necesitan sus mentiras, tienen las suyas propias». Otra contracción le arrebató las palabras a Sarah. Cuando pasó, encontró a Noble Hawk arrodillado a su lado, con la mano buscando la de ella. «Tú nos elegiste», dijo en voz baja. «Ahora elegimos nuestro propio camino, juntos. A los demás», añadió con más fuerza, «no huiremos ni nos rendiremos. Pero tampoco lucharemos como ellos esperan. Hay otra manera, si somos lo suficientemente valientes para tomarla». A lo lejos, un lobo aulló, y pronto se le unieron otros. El viento matutino llevó el sonido por el valle como una canción de desafío, de esperanza, de posibilidades aún por nacer. Sarah apretó la mano de Noble Hawk mientras su cuerpo se preparaba para traer una nueva vida a este mundo incierto. El documento del tratado yacía olvidado en la nieve a su lado, con sus sellos rojos como gotas de sangre sobre el suelo blanco, símbolo de promesas a punto de romperse y de otras nuevas por hacer. En el calor creciente del típico Morning Star había montado apresuradamente. Sarah observaba entre oleadas de dolor cómo Noble Hawk y sus guerreros se preparaban para lo que pudiera venir. El parto se había intensificado, pero su atención se centró en el cuidadoso ritual que se desarrollaba ante ella. La preparación de la pintura de guerra, cada color molido de piedras sagradas y mezclado con grasa de oso en patrones transmitidos, de generación en generación. Morningstar trabajaba cerca, alternando entre comprobar el progreso de Sarah y preparar sus propias medicinas. «Mira», le indicó a Sarah al ver su interés a pesar del dolor. «Incluso esto tiene un significado para nuestro pueblo». Noble Hawk estaba sentado con las piernas cruzadas mientras Spotted Wolf molía los pigmentos. Rojo de arcilla sagrada, negro de carbón vegetal y blanco de tiza de río. Cada color tenía un poder y encerraba historias más antiguas que cualquiera de ellos. La pluma de águila que Noble Hawk llevaba en el pelo reflejó la luz del fuego cuando empezó a hablar en voz baja. «El rojo», le explicó a Sarah, mirándola a los ojos al otro lado del fuego. «Es por la sangre, no de los enemigos, sino de nuestro propio pueblo. Nos recuerda lo que protegemos». Pasó 2 dedos por la pintura, marcando sus mejillas con líneas paralelas. «El negro es para la fuerza, para los lugares oscuros por los que debemos pasar». Trazó más líneas, esta vez en su frente. «El blanco es para el mundo espiritual que nos cuida». Sarah se agarró la piel que tenía debajo cuando sintió otra contracción. «Entonces, no es para la guerra, es para protegernos», respondió Morningstar, presionando un paño frío contra la frente de Sarah. «Los colores protegen, tanto el cuerpo como el espíritu. Nuestro padre nos enseñó esto. La pintura no es para hacernos feroces, sino para hacernos fuertes». Fuera se oía cómo se preparaba el campamento. La gente de Oso Blanco y la de Halcón Noble se habían unido en una sola comunidad, trabajando juntos para fortificar su posición. El valle escondido ofrecía cierta protección, pero todos sabían que era temporal. Entró un joven guerrero con el rostro ansioso. «Se acercan jinetes por el sur, son exploradores del ejército». Noble Hawk se levantó, con la pintura aún incompleta. «¿Cuántos?» «Un pequeño grupo. 6, quizá 8. Se mueven con cautela, buscando».
Sara intentó incorporarse, con el pánico mezclado con el dolor. «Siguen nuestro rastro de anoche». «Tranquila», la tranquilizó Morningstar, presionándole suavemente la espalda. «El bebé nacerá pronto. Debes concentrarte en eso». Pero Sara agarró la mano de Noble Hawk al pasar. «Espera, yo tengo que decirte algo. Por si acaso». «No hay ningún por si acaso», dijo él con firmeza, agachándose a su lado. «Vivirás para contármelo tú misma». Ella negó con la cabeza, con lágrimas mezcladas con sudor. «Por favor, lo que dijiste antes sobre elegir nuestro propio camino. Quiero que sepas, yo...» Otra contracción le robó las palabras. Noble Hawk apoyó la frente en la de ella, sin importarle que la pintura fresca le manchara la piel. «Lo sé», susurró. «Lo sé desde que te encontré en la nieve». Cuando se apartó, Sara lucía las marcas de su protección, líneas rojas, de lazos de sangre, líneas negras de luchas compartidas, líneas blancas de conexión espiritual. Morningstar asintió con aprobación. «Ahora ella también lleva la medicina». Running Deer apareció en la entrada del tipi. «Se están acercando. Tenemos que irnos ya». Noble Hawk se enderezó, con todo el porte de un líder a pesar de su pintura incompleta. «Morningstar, ¿el bebé?» Su hermana negó con la cabeza. «Pronto, muy pronto. No podemos moverla. Entonces nos quedaremos aquí». Miró a Sara y su expresión se suavizó. «Tú nos elegiste, ahora nosotros te elegimos a ti, a los dos». A corzo veloz le dio órdenes. «Coloca a los guerreros en las rocas altas. Nadie dispare a menos que le disparen. Los cazadores, de oso blanco al paso norte, que nadie nos flanquee. Y envía a Río Joven a ayudar a mi hermana. El primer parto de una mujer debe ser asistido por alguien que recuerde el suyo». Mientras el campamento estallaba en una actividad silenciosa y decidida, Sara observó a Noble Hawk terminar su pintura. Cada pincelada era una plegaria, cada color una promesa. El dolor del parto parecía fluir hacia la tierra bajo ella, conectándola con esta tierra que se había convertido en su hogar. Morningstar comenzó a cantar en voz baja, una canción de nacimiento que también era una canción de guerra, una plegaria por una nueva vida en medio de la amenaza de la muerte. John River se unió a ella, y luego otras mujeres que se habían reunido fuera del tipi. Sus voces se elevaron como humo hacia el cielo invernal, llevando consigo tanto desafío como esperanza. Sara sintió la pintura en su frente, la marca de protección y pertenencia de Noble Hawk. Pasara lo que pasara, ya no era una marginada, había sido elegida, marcada, era parte de algo más grande que ella misma. Cuando sintió otra contracción, unió su voz al canto de las mujeres, dejando que su poder la llevara hacia el destino que les esperaba a todas. En las tensas horas que siguieron, Noble Hawk hizo un último intento por la paz. Se situó al borde del valle, enarbolando una bandera blanca, una sábana que había pertenecido a Sara y que había sido intercambiada. Abajo, los exploradores militares se habían colocado en formación defensiva, con los rifles preparados, pero aún sin levantar. Desde su lugar en el tipi de Morningstar, Sara podía oír el intercambio a través de las finas paredes, con las contracciones momentáneamente lo suficientemente estables como para concentrarse en las palabras que se pronunciaban. «Sabemos que tenéis a la mujer Mitchell», gritó una voz joven, quizá no mucho mayor que Running Deer. «Su familia la quiere de vuelta sana y salva». La respuesta de Noble Hawk se oyó claramente. «La mujer que buscáis está aquí por voluntad propia. Ella conoce la verdad sobre las mentiras del pastor William. Tenemos órdenes firmadas por el propio gobernador territorial. Bajen, discutamos esto razonablemente». Un viento amargo barrió el valle, trayendo consigo copos de nieve que bailaban entre los dos grupos como espíritus inquietos. Sara apretó la mano de Young River cuando comenzó otra contracción. «Dígale a su gobernador», respondió Noble Hawk,
que hemos visto su tratado, sabemos lo que significa discusión razonable para su gente. Se hizo el silencio, solo roto por el crujir del cuero y el pisoteo de los nerviosos caballos. Entonces, tenéis 1 hora para entregar a la mujer y aceptar el traslado pacífico. Después de eso, no podemos garantizar la seguridad de vuestro pueblo. La bandera blanca se inclinó lentamente mientras Noble Hawk se alejaba del borde del valle. En cuestión de segundos, entró en el tipi, con la pintura de guerra contrastando con su expresión sombría. «Traen algo más que palabras», informó al pequeño grupo reunido en el interior. «Señales de fuego al sur. Se acerca una fuerza mayor». Sarah luchó por incorporarse, con Morningstar sosteniéndole la espalda. «¿Cuántos?» «Demasiados». La voz de White Bear estaba sombría, llena de certeza. «Quieren convertirnos en un ejemplo». Noble Hawk se arrodilló junto a Sarah y le tomó la mano. Las marcas de pintura que le había hecho antes estaban manchadas de sudor, pero aún visibles, un signo de su pertenencia, de su elección de permanecer junto a ellos. «El bebé nacerá pronto», anunció Morningstar, mientras preparaba más medicinas con manos firmes. Quizá si vieran el nacimiento, comprenderían que la nueva vida surge de la unión de nuestros dos pueblos. «No quieren comprender», jadeó Sarah entre otra oleada de dolor. «El pastor William les ha envenenado la mente contra todo lo que desafía su autoridad». Apretó con más fuerza la mano de Noble Hawk. «Pero quizá haya otra manera». Todos los ojos se volvieron hacia ella. A pesar de los dolores del parto, la mente de Sarah trabajaba rápidamente. 5 meses entre los comanches le habían enseñado a pensar de otra manera, a ver patrones y posibilidades donde otros solo veían obstáculos. «Los exploradores que capturasteis», continuó, «han visto cómo vivo aquí. Dejad que regresen, con sus comandantes. Dejad que cuenten lo que han visto, no a una cautiva, sino a una mujer que ha elegido esta vida, que ha encontrado bondad en lugar de juicio, aceptación en lugar de condena». Los ojos de Noble Hawk se encontraron con los de su hermana por encima de la cabeza de Sarah. Algo pasó entre ellos, quizá un recuerdo compartido de las enseñanzas de su padre sobre cómo encontrar la fuerza en lugares inesperados. «Y si tergiversan tus palabras», retó Whitebeard, «y te hacen parecer hechizada o ingenua, entonces les mostraremos algo que no podrán tergiversar». La voz de Sarah se fortaleció con convicción a pesar del dolor. «Les mostraremos cómo. Es la verdadera caridad cristiana, ofreciéndoles paz incluso ante sus amenazas». El joven Río, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. «Las viejas historias hablan de tiempos en los que nuestro pueblo acogió a los blancos que vinieron a nosotros por voluntad propia. Algunos se convirtieron en grandes líderes, puentes entre mundos. Esos días ya pasaron», argumentó Oso, blanco, pero había menos certeza en su tono. Noble Hawk se puso de pie con la decisión cristalizada en su porte. «Quizá, o quizá solo duermen, esperando ser despertados». Tocó la pluma de águila que llevaba en el pelo y luego miró a Spotted Wolf. «Traed a los exploradores, sin atar pero vigilados. Dejad que vean lo que es real, no lo que el pastor William les dice que es real». Mientras los guerreros se movían para obedecer, Sarah gritó, esta vez con un dolor diferente. Las manos de Morningstar se movieron rápidamente, comprobando su progreso. «El niño viene», anunció. «Todos los hombres fuera, excepto mi hermano». En el caos controlado que siguió, Sarah fue consciente del movimiento alrededor del campamento. Guerreros tomando posiciones, mujeres reuniendo a los niños en espacios protegidos, exploradores siendo llevados para presenciar algo que no esperaban ver. Por encima de todo,
oyó la voz de Noble Hawk dando las últimas instrucciones. Si atacan, protejan primero a las mujeres y los niños, pero no disparen a menos que disparen contra ustedes. Dejen que vean que no somos lo que temen que seamos. Volvió a su lado cuando otra contracción la sacudió, con el rostro pintado, feroz y gentil a la luz del fuego del tipi. Afuera, la hora del ultimátum se acercaba, mientras que adentro, una nueva vida se preparaba para entrar en un mundo en equilibrio entre la guerra y la paz. Sarah miró a Noble Hawk a los ojos y vio en ellos la misma visión que la había ayudado a superar el invierno nevado. Un sueño en el que dos mundos se encontraban, no en conflicto, sino en creación. Entonces, la siguiente contracción la invadió y ya no hubo tiempo para sueños, miedos o planes. Había llegado el momento de una nueva vida y, tal vez, de una nueva esperanza. El mundo de Sarah se había reducido al dolor y a un propósito. Cuando se oyeron los primeros disparos, a través de la neblina del parto, era consciente de que Morning Star trabajaba rápidamente para crear una manta especial, mitad colcha de colono, mitad diseño comanche, para recibir al niño que estaba por llegar. Las piezas de tela habían sido reunidas de su antigua vida y de su nueva vida, cosidas con oraciones en dos idiomas. El niño elige un momento difícil para venir al mundo, murmuró Morning Star, colocando la manta cerca mientras otra contracción sacudía el cuerpo de Sarah. Afuera se oía el caos que se desataba. La hora límite había pasado y alguien, no estaba claro de qué bando, había disparado primero. Noble Hawk estaba de pie a la entrada del tipi, dividido entre su papel de líder y de protector. «Vete», logró decir Sarah entre los dolores. «Tu pueblo te necesita», pero antes de que pudiera moverse, Running Deer irrumpió en la tienda. «Se acercan soldados por el paso del norte y...» titubeó. «El pastor William va con ellos». La siguiente contracción de Sarah se mezcló con una risa amarga. «Por supuesto que sí. Viene a presenciar su obra». El rostro de Noble Hawk se endureció bajo la pintura de guerra. «¿Qué hay de los exploradores que liberamos? Entregaron nuestro mensaje». «Lo intentaron», informó Running Deer. «Les oí hablar con su comandante sobre Sarah, sobre la verdadera historia, pero el pastor...» escupió la palabra como si fuera una maldición. «Los llamó brujos. Dijo que los salvajes les habían corrompido la mente». Se oyeron más disparos, ahora más cerca. Morning Star trabajaba más rápido, con manos seguras, a pesar de la tensión. La manta iba tomando forma, un símbolo de dos mundos que se encontraban en la nueva vida que estaba a punto de llegar. «Hermano», dijo con brusquedad, «el niño nacerá pronto. Sea lo que planees, debe ser ahora». Noble Hawk se arrodilló rápidamente junto a Sarah, con el rostro pintado feroz por la emoción. «Confía en mí», susurró, tocándole la mejilla con una mano suave que contradecía su aspecto de guerrero. Sarah le agarró el brazo con fuerza, soportando otro dolor. «Siempre», jadeó. Luego, con repentina claridad, «déjame verlo». «¿Qué?» «Al pastor William. Déjame enfrentarme a él. Que todos vean la verdad». Morning Star protestó. «El niño vendrá cuando tenga que venir», dijo Sarah con voz firme. «Pero primero déjame terminar lo que comenzó aquel día en la nieve». Noble Hawk estudió su rostro y vio en él la misma fuerza que la había ayudado a superar las tormentas invernales y las barreras culturales. Asintió una vez, con decisión. Lo que siguió le pareció a Sarah instantáneo y eterno a la vez. Sostenida entre Noble Hawk y Morning Star, envuelta en pieles y tratando de respirar entre las contracciones, salió del tipi a la luz de la mañana invernal. A su alrededor, los guerreros mantenían posiciones defensivas, mientras que las mujeres y los niños se apiñaban en espacios protegidos. Abajo, la fuerza militar había aumentado. Ahora había al menos 30 soldados a caballo. Y allí, con su abrigo negro contrastando con la nieve, estaba el pastor William,
montado en su caballo. Incluso a esa distancia, Sarah pudo ver cómo se le cambiaba el rostro al reconocerla. ¡Sarah Mitchell! Su voz resonó en la ladera cargada de falsa preocupación. Gracias a Dios que por fin te hemos encontrado. Tu familia estaba muy preocupada. Sarah se enderezó tanto como le permitía su estado. Las marcas de pintura en su rostro le ardían en el aire frío, marcas de pertenencia, de elección, de verdad. ¿Mi familia? Su voz sonó fuerte y clara. Me echasteis a morir. ¿Sabías lo que tu hijo James me contó sobre los fondos desaparecidos de la iglesia, sobre tus mentiras? Un murmullo recorrió a los soldados. El rostro del pastor William se ensombreció. La chica está confundida, claramente influenciada por sus captores. ¡Nunca me capturaron! La siguiente contracción casi la hizo caer de rodillas, pero la fuerza de Noble Hawk la mantuvo en pie. Estas personas me salvaron cuando vosotros me condenasteis. Me ofrecieron refugio cuando vosotros solo me ofrecisteis juicio. Ellos, otro dolor le robó el aliento. Morning Star la sujetó por el otro lado y le susurró: «El niño está llegando, estés preparada o no». Pero Sarah no había terminado. Reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, se dirigió directamente a los soldados. «Mírenme, miren cómo me sostienen, no como a una prisionera, sino como a una familia». Sus exploradores les dijeron la verdad. «Yo elijo estar aquí, elijo a estas personas, yo elijo». Sus palabras terminaron en un grito cuando la contracción más fuerte hasta entonces se apoderó de ella. La voz de Noble Hawk tomó el relevo, llegando a todos los oídos del valle. «Esta mujer lleva una nueva vida, un niño de nuestros dos pueblos. ¿Queréis que su primer aliento esté lleno de humo de pólvora? ¿Queréis manchar su bienvenida con sangre?» El valle contuvo el aliento. En ese momento de suspense, Sarah miró al pastor William y vio algo que se resquebrajaba en su fachada de rectitud. Vio el momento en que se dio cuenta de que sus mentiras se desmoronaban, que la verdad podía ser más fuerte que los engaños cuidadosamente construidos. Entonces, ya no hubo tiempo para palabras ni confrontaciones. El niño que llevaba dentro exigía salir al mundo, y Sarah se rindió al antiguo ritmo del parto. Mientras Morning Star y Noble Hawk la llevaban rápidamente de vuelta al tipi, oyó a Running Deer gritar: «Jinetes que se acercan por el este, más jinetes». La manta esperaba, dos mundos cosidos juntos, listos para recibir cualquier futuro que estuviera a punto de nacer. Dentro del tipi de Morning Star, mientras Sarah luchaba por superar las últimas etapas del parto, se desarrollaba una escena extraordinaria en el exterior. Los jinetes que venían del este no eran más soldados, sino representantes de otras tribus comanches, liderados por un legendario jefe de paz conocido como Águila Sabia. Con ellos cabalgaban algo aún más inesperado: dos agentes indios que habían trabajado durante años para construir la confianza entre los pueblos y los propios padres de Sarah. Noble Hawk se situó a la entrada del tipi, observando cómo Águila Sabia desmontaba ante la línea militar. El viejo jefe llevaba una pipa de la paz, una que se había utilizado en tratados durante generaciones, con la cazoleta tallada con símbolos de las tradiciones pacificadoras, tanto de los nativos como de los colonos. El grito de dolor de Sarah atravesó el aire tenso. Su madre, Elizabeth Mitchell, intentó correr hacia ella, pero los soldados la detuvieron. «Dejadla pasar», dijo Wise Eagle con voz que resonó en todo el valle. «¿O es que ahora también hacéis la guerra a las abuelas?» El oficial al mando, un tal coronel Matthews, según su insignia, miró con incertidumbre al jefe de paz y al pastor William. El rostro del pastor se había puesto pálido al ver cómo se desmoronaba la historia que había construido con tanto esmero. «Esto es irregular», dijo el coronel. «Tenemos órdenes basadas en mentiras», resuñó la voz de Elizabeth Mitchell.
Ese hombre, señaló al pastor William, empujó a mi hija a una muerte segura antes que enfrentarse a su propia vergüenza. Pregúntele por su hijo James, pregúntele por los fondos desaparecidos de la iglesia. Dentro del tipi, Sarah agarró la mano de Morningstar mientras comenzaba la última fase del parto. Mi madre jadeó. Oigo a mi madre. Concéntrate, le indicó Morningstar, colocando la manta especial. Tu hijo está llegando. Lo demás puede esperar. Noble Hawk le habló en voz baja a Running Deer, quien rápidamente llevó los mensajes a los guerreros que mantenían las posiciones defensivas. Luego se arrodilló junto a Sarah, con la pintura de guerra ahora manchada de sudor y preocupación. Tus padres llegaron a las bandas del este, le explicó rápidamente entre los dolores de ella. Te han estado buscando, luchando contra las mentiras del pastor William. Águila Sabia trae una oportunidad para la paz verdadera, no la rendición. La respuesta de Sarah fue un grito de esfuerzo mientras su cuerpo se esforzaba por traer una nueva vida al mundo. Afuera, ahora se oían múltiples voces. El coronel interrogando al pastor William, la voz clara de Elizabeth Mitchell contando su historia, las palabras mesuradas de Águila Sabia sobre el camino a seguir. La pipa de la paz pasó de mano en mano, primero entre los líderes comanches, luego a los agentes indios y finalmente al propio coronel Matthews. Solo el pastor William la rechazó cuando le llegó, con las manos temblorosas mientras alejaba su caballo de la reunión. Todos lo lamentarán, bramó. Estos salvajes, este pueblo, lo interrumpió el coronel Matthews, ha demostrado más caridad cristiana que usted, pastor. Cogieron a una mujer a la que usted condenó. Le ofrecieron refugio cuando usted la juzgó. Su voz se endureció. Y ahora quiero saber más sobre los fondos desaparecidos de la iglesia. El empujón final de Sarah coincidió con el intento de huida del pastor William. Cuando el primer llanto de su hija resonó en el valle, el caballo del pastor se encabritó y lo tiró a la nieve. Los exploradores militares, a los que había condenado poco antes como brujos, fueron los que lo detuvieron. «Es una niña», anunció Morningstar, envolviendo a la recién nacida en la manta especial, una tela de los colonos con diseños comanches que unía la nueva vida. «Es fuerte y perfecta». Elizabeth Mitchell irrumpió en el tipi y cayó de rodillas junto a su hija. «Sarah, oh, mi Sarah». Pero los ojos de Sarah estaban fijos en Noble Hawk, que contemplaba a su hija, la primera niña nacida de la unión de sus pueblos, envuelta en una manta que simbolizaba su doble herencia. Sin decir palabra, se arrodilló junto a ellas y tocó la mejilla de la niña con un dedo aún manchado de pintura de guerrero. «Ella une nuestros mundos», dijo en voz baja. Afuera las negociaciones continuaban. La pipa de la paz de Águila Sabia pasaba de mano en mano mientras se discutían los términos. No se trataba de una rendición, sino de un verdadero compromiso. El tratado que había amenazado con el traslado forzoso fue quemado en el fuego del Consejo y sustituido por nuevos acuerdos redactados con entendimiento en lugar de miedo. Sarah abrazó a su hija con fuerza, sostenida por los brazos de su madre y la fuerza de Noble Hawk. Estrella Matutina entonó una suave canción de parto, que hablaba de nuevos comienzos y antiguas continuidades. Una a una, otras voces se unieron. Las mujeres comanches y la madre de Sarah juntas, tejiendo armonía a partir de diferentes tradiciones. La niña abrió los ojos, oscuros y sabios como el cielo de la pradera. Sarah tocó la manta que la envolvía, el pasado y el futuro cosidos, con amor y esperanza. «Se llamará Dawn», dijo con claridad. Noble Hawk sonrió, comprensivo. «Dawn, el momento entre la noche y el día, cuando todo es posible, cuando los mundos pueden encontrarse y crear algo nuevo. Afuera, el sol invernal se abrió paso entre las nubes
iluminando el valle donde dos pueblos habían encontrado un camino para avanzar juntos. La pipa de la paz completó su círculo y con ella comenzó un nuevo tipo de paz. La primavera trajo brotes verdes que se abrían paso a través de la nieve derretida y nuevos arreglos que nacían de las pruebas del invierno. El día de la boda de Noble Hawk y Sarah amaneció claro y brillante, con las tradiciones comanches y las costumbres de los colonos entrelazadas con el mismo cuidado que los patrones de sus trajes ceremoniales. Sarah estaba de pie en el tipi de Morning Star, con un vestido que contaba la historia de su viaje. La base era de algodón sencillo de los colonos, pero estaba bellamente adornada con abalorios y plumas comanches. Morning Star y Elizabeth Mitchell habían trabajado juntas en él, cada una aportando sus tradiciones, compartiendo los hilos con sus dedos mientras compartían historias y esperanzas para el futuro. «Hubo un tiempo», dijo Elizabeth en voz baja, ajustando los hombros del vestido, «en el que pensé que te había perdido para siempre. Ahora veo que has encontrado tu camino hacia algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». La pequeña Dawn dormía plácidamente en su cuna, decorada con símbolos de ambas culturas. Tenía los ojos oscuros de su padre y el pelo castaño rojizo de su madre. Un puente viviente entre dos mundos, tal y como había prometido la pipa de la paz. Afuera, las dos comunidades se habían reunido. El coronel Matthews había cumplido su palabra y había establecido nuevos acuerdos que respetaban el derecho de los comanches a mantener sus costumbres tradicionales, al tiempo que se establecían relaciones pacíficas con las familias colonas. El sustituto del pastor William, un hombre más joven y de espíritu más generoso, estaba listo para ofrecer la bendición cristiana junto con las oraciones del curandero comanche. Noble Hawk esperaba a su novia vestido con las ropas ceremoniales tradicionales de los comanches, pero con un detalle significativo, una cruz de plata colgada junto a su pluma de águila, un regalo de Nundondescent, la abuela de Sarah, que simbolizaba la unión de sus caminos espirituales. Cuando Sarah salió del tipi, el sol de la mañana se reflejó en los abalorios de su vestido, haciendo que un arco iris de luz bailara sobre la multitud. Los allí reunidos, tanto comanches como colonos, contuvieron el aliento al verla. Ella era la prueba viviente de que la belleza podía surgir de las tormentas más oscuras, de que el amor podía salvar los abismos más profundos. «Hoy se unen dos caminos», anunció Águila Sabia, con voz que resonó entre la multitud en silencio. No para borrarse el uno al otro, sino para crear algo nuevo, algo más fuerte. La ceremonia que siguió honró las costumbres de ambos pueblos. Se rezaron oraciones en dos idiomas. El humo sagrado llevó las bendiciones de ambas tradiciones y se hicieron promesas que unieron no solo dos corazones, sino dos comunidades en el entendimiento. Cuando Noble Hawk y Sarah fueron declarados marido y mujer, los vítores surgieron de todas las gargantas a la vez. Un sonido de esperanza, de posibilidad, de futuro. Un año más tarde, un fotógrafo itinerante instaló su equipo en el puesto comercial que había crecido entre el campamento comanche y la comunidad de colonos. El retrato familiar resultante capturó un momento de profunda transformación. Noble Hawk, orgulloso con su traje tradicional, con la pluma de águila y la cruz de plata brillando a la luz. Sarah, a su lado, con una mezcla de ropa de colona y comanche, y la pequeña Dawn, que ya caminaba, con mocasines bordados por su abuela Elizabeth y sosteniendo un caballo de madera tallado por su padre. Morning Star estaba con ellos, con su paquete de medicinas abierto para compartir sus conocimientos curativos con las mujeres colonas que ahora acudían a aprender las antiguas costumbres. Al fondo, nuevas cabañas se alzaban junto a las cabañas de madera,
Dos pueblos que aprendían a convivir, enriqueciéndose mutuamente con su sabiduría. La fotografía, extraordinaria para su época, no mostraba conquista ni sumisión, sino el nacimiento de un nuevo tipo de comunidad en la frontera. Lo más llamativo eran las sonrisas, expresiones de alegría auténticas y espontáneas que el fotógrafo capturó a pesar del largo tiempo de exposición. Ahí estaba la verdad que el pastor William había temido. El amor y la comprensión demostraban ser más fuertes que los prejuicios y el miedo. En las cálidas tardes de verano, cuando la comunidad se reúne para compartir historias, un antiguo tambor habla del amor que trascendió las fronteras. El tambor, con la piel pintada con símbolos de ambas culturas, pasa de mano en mano mientras cada generación añade su voz al relato. Cuentan la historia de una mujer expulsada en medio de la furia del invierno, de un líder que eligió la compasión en lugar del miedo, de un niño nacido en el espacio entre dos mundos. Los ritmos del tambor transmiten los recuerdos de aquella época, de la pintura de guerra utilizada para protegerse en lugar de para luchar, de la pipa de la paz que tendió puentes en lugar de rendirse, del primer llanto de un bebé que ahogó los sonidos del conflicto. La joven Dawn, ahora adulta y con hijos propios, a veces toma el tambor y añade el latido de su corazón a su canción, recordando cómo su primera manta entrelazó dos mundos. Años más tarde, los visitantes de la próspera comunidad suelen fijarse en un medallón único que se exhibe en la sala de reuniones donde se reúnen ambos pueblos. Una cara muestra la imagen de una pluma de águila y una cruz entrelazadas. La otra muestra a una mujer en la nieve que se estira hacia la mano extendida de un guerrero. El medallón, elaborado por artesanos de ambas culturas, habla de las decisiones tomadas en las tormentas invernales, de la fe encontrada en lugares inesperados, del amor que tiende puentes entre las divisiones más profundas. Cuando los niños preguntan por el significado del medallón, aprenden que los viajes más valientes son los que nos llevan más allá de nuestros miedos, que los lazos más fuertes se forjan en las noches más frías y que, a veces, ser expulsado es solo otra forma de decir que se nos ha liberado.